Ocurren los milagros por Mary Kay Ash. Capítulo 1. Tú puedes. Hay 4 tipos de personas en el mundo: las que hacen que las cosas ocurran, las que ven las cosas ocurrir, las que se preguntan qué pasó, las que ni siquiera saben que algo pasó. A muy temprana edad supe que quería ser la primera de la lista. Desde entonces he aprendido que la gente que triunfa se dirige por su personalidad, sus objetivos y sus destrezas. Específicamente, esto quiere decir que tienen entusiasmo, con propósito, disciplina, disposición de trabajar y servir y aprender, determinación, aprecio por los demás. Dije que aprendí esta lección. No dije que fue fácil ni que cayera como cosa dada a mis manos. Yo tenía 7 años de edad cuando mi papi volvió a casa de un sanatorio, y si bien 3 años de tratamiento habían interrumpido su tuberculosis, no estaba totalmente curado. Durante el resto de mi infancia siguió siendo un inválido que requería de mucha atención tierna y amorosa. Durante todos esos años, mi madre fue la única que mantuvo nuestro hogar. Cursó estudios de enfermería, pero luego encontró trabajo como gerente de un restaurante en Houston. El trabajo no era de tan buena paga como los de hoy en día, y su sueldo sin duda era menor por ser mujer. Mamá trabajaba jornadas de 14 horas, saliendo de casa cada mañana a las 5, antes de que yo despertara, para volver a las 9 de la noche, con frecuencia cuando yo estaba dormida. Mi hermano y mi hermana mayores ya eran adultos y se habían ido, así que el cuidado de mi papi se convirtió en mi responsabilidad. Nunca se me ocurrió que las cosas pudieran ser de otro modo. Llegaba de la escuela y aseaba la casa, luego hacía la tarea de la escuela, pero aceptaba esto, y lo que es más, hasta lo disfrutaba. Aunque se suponía que algunas de mis responsabilidades eran muy difíciles para una niña, nadie nunca me lo dijo. En consecuencia, simplemente las hacía. Aún así, preparaba la comida, era uno de mis desafíos frecuentes más grandes. Mi mamá era una cocinera maravillosa, pero el trabajo se volvió mío cuando no podía llegar a casa a tiempo para hacer la cena. A la tierna edad de 7 años no se me podía considerar un chef maestro. Recuerda que no existían las cenas congeladas ni las comidas rápidas para llevar. Si papi quería chili o pollo, yo no sabía cómo prepararlo. Llamaba a mi mamá. En esos días muy pocas veces tuve la oportunidad de aprender algo diferente de ella en persona. Sencillamente no podía estar allí para enseñarme. Pero desde entonces, cuantas veces he dado gracias a Dios por el teléfono. Se convirtió en la línea vital para mí y el contacto principal con mi mamá. Cada vez que yo le llamaba, ella encontraba el tiempo para explicarme pacientemente lo que tenía que hacer. Mamá, hola, hoy papi quiere sopa de papa. ¿Sopa de papa? Bien, cariño, primero saca la olla grande, la que usaste ayer, luego toma 2 papas y... Explicaba cada paso, uno por uno, procurando anticipar todo lo que necesitaría saber. No me había criado para que fuera quejumbrosa, pero estoy segura de que mi trabajo algunas veces parecía abrumador porque después de sus interrupciones siempre añadía: hija, tú puedes hacerlo, tú puedes. Nuestra situación familiar implicaba que yo tenía que hacer muchas cosas que no se esperaba de la mayoría de los niños. Por ejemplo, si necesitaba ropa nueva, tenía que ir sola al centro de Houston. Hacía estos recorridos sola los sábados porque mi mejor amiga no tenía permiso de viajar en el tranvía sin un adulto. Y después de todo, solo teníamos 7 años de edad. No olvides que estos eran los días en que el vestido de una niña costaba 69 centavos y los huevos se vendían a 19 centavos la docena. Digamos que mi madre me daba $1.50. Me iba y compraba un vestido y una blusa. Me encantaba hacerlo. Era el momento culminante de mi semana. El único problema era convencer a las empleadas de que de veras tenía el permiso de tomar dichas decisiones. Algunas veces era suficiente con mostrarles el dinero, pero con frecuencia me preguntaban que dónde estaba mi mamá. Luego les explicaba las circunstancias, les daba el número de teléfono del restaurante donde trabajaba mi mamá y les decía: pueden llamarla. Ella les dirá que está bien que haga estas compras.
Después de mis compras, me iba a la tienda Cres, que tenía cafetería para comer un emparedado de pimentón y queso en pan tostado y una Coca-Cola. Luego me iba al cine. Vivía para estas tardes en el centro. Creo que la comida generalmente costaba 20 centavos y la función del cine como 10. Así que por 30 centavos me divertía de lo lindo una tarde. Cuando primero inicié estas excursiones, estaba un poquito nerviosa de que no fuera a tomar el tranvía correcto y que no fuera a conocer el camino. Luego me acordaba de que mi madre diciéndome, tú puedes, cariño, tú puedes. Habré escuchado estas palabras miles de veces, siempre me lo decía con tal convicción. Ahora me doy cuenta que seguro estaba muy ansiosa por las responsabilidades que yo tenía que asumir. Sin embargo, nunca lo hubiera sabido al oírla hablar. Hasta donde yo sabía, mi mamá sabía que yo podía. Sus palabras se convirtieron en un lema de mi niñez. Se han quedado conmigo toda la vida. Tú puedes. La confianza que mi madre me inculcó me ha servido toda mi vida adulta. Sin ella, Mary Kay Cosmetics pudo haber fracasado. Antes de comenzar. Era 1963. Después de 25 años como vendedora profesional, con hijos ya grandes, decidí que la jubilación no me sentaba bien. Así que había desarrollado una estrategia y filosofía para comenzar mi propia compañía ideal. Había reclutado a varias vendedoras e invertido los ahorros de toda mi vida en la oportunidad que se da solo una vez en la vida. Basándome en mis años de experiencia en las ventas directas, iba a capacitar y supervisar a las consultoras de belleza, mientras que mi esposo se iba a hacer cargo de los detalles administrativos de nuestro nuevo negocio. Teníamos cajas ensambladas de frascos y botellas con etiquetas nuevas que decían Beauty by Mary Kay. Por supuesto, esto después cambió a Mary Kay Cosmetics. Exactamente un mes antes de la fecha en que planeábamos abrir el negocio, mi esposo y yo desayunábamos juntos. Mientras leía las cifras porcentuales finales de nuestra compañía, yo escuchaba como suele hacer la mujer cuando el marido habla del presupuesto, es decir, a medias, porque yo consideraba que eso era sus problemas. Y en ese momento él sufrió un ataque mortal al corazón. Creo que el trabajo con frecuencia es el mejor antídoto del duelo. Así, a pesar de mi dolor, decidí abrir el negocio como lo teníamos planeado. Empezar la empresa había sido mi sueño y mi idea, pero nunca imaginé que la operaría yo sola. Sabía que no tenía las destrezas administrativas que se necesitaban. Sin embargo, en este momento todas las mercancías, frascos, etiquetas serían inútiles si liquidaba la empresa. Tenía que seguir. Pedí consejo a mi abogado y a mi contador. Mary Kay, dijo mi abogado moviendo la cabeza, liquide el negocio ahora mismo y recupere el efectivo que pueda. Si no, va a terminar sin un centavo. Esperaba que las palabras de mi contador fueran más alentadoras, pero después de estudiar la situación dijo, no puede hacerlo. Este plan de comisiones nunca funcionará. Es cuestión de tiempo para que la compañía termine en bancarrota y usted con ella. Mis hijos y yo y mi hija vinieron a Houston, a Dallas, el día del entierro de mi esposo. Tal vez era el peor momento posible para tomar una decisión de negocios, pero no podía posponerse más. Después del funeral nos sentamos en mi sala y discutimos las recomendaciones que me habían dado. Mis hijos escucharon en silencio. Richard, mi hijo de 20 años, era representante de ventas en Prudential Life Insurance Company, uno de los agentes más jóvenes de Texas. Tenía el increíble sueldo de $480 al mes. A mí me parecía increíble, después de todo, no era más que un jovencito. Si Mary Kay iba a hacerse realidad, necesitaría su ayuda, pero no había modo de que yo pudiera ofrecerle un sueldo así. Respiré hondo y le ofrecí $250 por mes para que me ayudara a dirigir la nueva compañía. Richard aceptó sin dudarlo. A pesar de las apuradas protestas de los demás miembros de la familia, inmediatamente renunció a su empleo y se mudó a Dallas. Ben, mi hijo mayor, tenía 27 años de edad, estaba casado y tenía 2 niños.
No podía levantar raíces y mudarse tan rápidamente como su hermano, pero sin embargo, después de escuchar mis planes de seguir con la compañía, dijo: un día me gustaría unirme a ti y a Richard. Luego, con toda calma y deliberación, metió la mano al bolso del saco y sacó una libreta de ahorros. El balance era $4,500, una cantidad que yo sabía representaba todo lo que había ahorrado desde la escuela superior. Mamá, me dijo, yo creo que puedes hacerlo, cualquier cosa que decidas hacer en el mundo. Yo sé que sí. Luego me dio la libreta de su cuenta de ahorro. Aquí tienes mis ahorros, mamá. Si te ayudan, quiero que los tenga. 8 meses después, cuando necesitábamos a alguien que se hiciera cargo de nuestro almacén en expansión, Ben dejó su trabajo con una empresa de soldaduras en Houston y se mudó con su familia a Dallas. En ese momento dejaba un sueldo de $750 por mes y comenzaba en la compañía con el mismo sueldo que Richard, $250 por mes. Después mi hija Marilyn se unió a nosotros, se convirtió en la primera directora Mary Kay en Houston. Y el viernes 13 de septiembre de 1963, un mes después del funeral, Mary Kay Cosmetic abrió sus puertas de acuerdo a lo planeado. Yo 9 vendedoras y mi hijo de 20 años como administrador financiero. ¿Cómo podía yo saber si habríamos de lograrlo? Yo no lo sabía. No tenía una esferita de cristal. Lo único que sabía era que tenía que lograrlo. En cuanto a las predicciones de mi abogado y de mi contador, supuse que tampoco ellos tenían esferas de cristal. Además, no comprendía el negocio como yo. No lo comprendían. También sabía que nunca tendría una segunda oportunidad de darle vida a mi sueño. Si fracasaba Mary Kay Cosmetic, no podía volver a una jubilación sin complicaciones. Estaría en quiebra. Esto significaría que tenía que trabajar para alguien más por el resto de mi vida. Eso no es un incentivo poderoso. Así que no importaba lo que los demás pensaran, no renunciaría a mi sueño. Mis hijos habían dicho, tú puedes hacerlo. Era todo lo que yo necesitaba. Por supuesto, mis hijos habían crecido creyendo que su madre podía hacer prácticamente cualquier cosa. Virtualmente habían sido un único apoyo emocional y económico desde el día de su nacimiento hasta su adultez e independencia. Me habían visto levantarme a las 5 de la mañana para ponerme al corriente de mi trabajo, arreglarlos para la escuela y luego ir a ganarme la vida en las ventas. Sabía que cuando llegaran a mi casa siempre estaba ahí para después de la cena, que era cuando volvían a salir a trabajar. Con los años, la familia se había mudado a casas más bonitas y vecindarios mejores, y mis hijos sabían que de alguna manera era yo quien lo había hecho posible. Richard y Ben sabían lo que mis asesores me habían dicho. Sin embargo, me dieron su apoyo sin reserva. Nunca había necesitado un apoyo tan desesperadamente como el día del entierro. Me dio seguridad y me embargó con renovada confianza. Mamá, me había dicho Richard poniéndome el brazo en los hombros gentil. Ben y yo hemos hablado de esto. Toda nuestra vida te hemos visto triunfar en todo lo que emprendes. Si pudiste ser exitosa trabajando para alguien más, sabemos que serás aún mejor trabajando por cuenta propia. Es posible que en ese momento los chicos tenían un poco más de confianza en el sueño de Mary Kay que la misma Mary Kay. Yo conocía bien el campo de las ventas directas y sabía que las ideas que habían incluido en mi compañía eran buenas y justas. Pero una compañía administrada por un joven de 20 años. Si apenas ayer Richard era un adolescente que no ambicionaba más que una motocicleta. Si había sido buen estudiante, pero ayudarme a operar exitosamente un negocio, sinceramente no veía a Richard ocupando el lugar de mi finado esposo. Pensé que en mis adentros sería un milagro, pero había desconfiado de Dios. Debí tener presente que si Dios cierra una puerta, siempre abre una ventana. Tal vez no me daba cuenta de la gran habilidad que Richard, pero Dios sí, había preparado a Richard y lo había colocado en una posición que le permitía ayudarme a impulsar nuestra compañía.
5 años después de haber iniciado operaciones, Richard recibió el premio Hombre del Año de la Asociación de Mercadeo de Estados Unidos. En ese momento era el hombre más joven en recibir dicho honor. Después, cuando Mary Kay Cosmetics se convirtió en empresa pública, Richard fue uno de los presidentes más jóvenes de una compañía cotizada en la Bolsa de Valores de Nueva York. Desde el principio, Richard fue una bendición. Se hacía cargo de todos los aspectos administrativos de nuestro negocio, desde la manufactura hasta el mercadeo, dejándome a mí libre de invertir todo mi tiempo y todas mis energías en dirigir y motivar a la organización de ventas. Éramos todo un equipo y lo seguimos siendo. Cada día dependo más y más de su experiencia financiera. De hecho, él es quien se encarga de cuadrar mi chequera personal. Incluso con el apoyo crucial de mis hijos, muchas personas me decían que mi sueño nunca funcionaría. Todo parecía estar en contra de nosotros. Sin embargo, seguían firmes en mi mente los recuerdos de la fe que mi mamá tenía en mí. Cada vez que la tarea parecía casi imposible, simplemente me repetía las palabras que por tantos años ella me había inculcado. Tú puedes, Mary Kay, tú puedes hacerlo. Aún así, no estoy segura de que una sola persona sea la que pueda darse el crédito total del éxito de mis sueños. Una amiga una vez me dijo, Mary Kay Cosmetics fue un accidente divino que buscaba un lugar donde darse. Creo que es cierto. En 1963, las fuerzas sociales que ahora apoyan la igualdad económica y legal de la mujer no habían ganado aún el apoyo del público. Sin embargo, aquí estaba una empresa que le daría a la mujer todas las oportunidades que yo nunca tuve. No creo que Dios quiera un mundo en el que la mujer tiene que trabajar 14 horas al día para mantener a su familia como lo hizo mi mamá. Creo que Él usó esta compañía como un vehículo para darle la oportunidad a la mujer. Me siento afortunada y humilde de haber sido partícipe en mostrarles el camino a la mujer. Tú puedes. Es una consigna cotidiana en Mary Kay Cosmetics. Con frecuencia una mujer se une a nosotros, está desesperadamente necesitada de escuchar este mensaje. Tú puedes. Con frecuencia es ama de casa que ha estado fuera del mercado laboral por años. Tal vez nunca ha trabajado fuera del hogar y ahora por un divorcio o por una viudez se encuentra en busca de una carrera. Tal vez trabajó arduas y largas jornadas en otro campo sin haber escuchado nunca esas palabras de ánimo. Cualquiera que sea el motivo, con frecuencia necesita fortalecer su sentido de autoestima y valía. Obviamente, primero debe decírsele, tú puedes, pero no podemos detenernos ahí y no lo hacemos. Las filosofías básicas sobre las cuales se fundó nuestra compañía le aseguran a esta mujer que recibirá cuidadosa orientación en cada paso de su desarrollo profesional. Siguiendo la regla de oro, cada consultora, cada directora compartirá con gusto su experiencia y entusiasmo hasta que esta mujer realice todo su potencial. Al convertirse en una persona más eficiente para establecer y alcanzar sus metas profesionales, se sentirá más segura en todos los aspectos. Es por eso que si le preguntas a una consultora Mary Kay sobre su carrera, es probable que te diga que ésta se ha convertido en un modo de vida, no solo en un modo de ganar dinero. Por supuesto, no tomamos en crédito su éxito. Cuando una consultora tímida o sin experiencia se desarrolla y se convierte en una vendedora profesional destacada, ella es la que lo logró. Todo lo que hicimos fue proporcionarle orientación y apoyo. Como ves, su talento estaba siempre allí, latente, solo que tal vez no tenía conciencia de él. Es triste que la mayoría de la gente viva y muera con su música por dentro. Nunca se atreve a intentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué carece de seguridad en sí misma? La mujer especialmente tiene tanto potencial que nunca aprovecha. Por ejemplo, la abuela Moisés no comenzó a pintar hasta que cumplió los 78 años de edad. Cuando se le preguntó el motivo, dijo que simplemente era que nunca lo había intentado. Sin embargo, en solo 4 años sus obras terminaron expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York.
No puedo dejar de preguntarme cuánto más pudo el mundo haber apreciado de su bello arte pictórico si lo solo se hubiera interesado antes. Para mí, el ver tantas mujeres crecer y desarrollarse ha sido el logro más significativo de Mary Kay Cosmetics. Todo mundo se beneficia cuando compartimos el espíritu de tú puedes. Con frecuencia encontramos a una mujer que es como un apretado capullo de rosa, llena de un potencial nunca revelado. Después de unos cuantos meses de elogios y apoyo, florece en rosa, bella, elegante y segura de sí misma con sus recién descubiertas destrezas. En una reunión reciente escuché decir a una consultora, cuando comencé en Mary Kay me aterrorizaba hablar en frente de 6 personas. No veía cómo iba a sobrevivir mi primera clase del cuidado de la piel. Esa misma mujer hacía este comentario en el escenario, sonriente, radiante, en frente de 8,000 personas. Creo que es obvio que alguien hizo muy buena labor en inculcarle el tú puedes. Si llegas a visitar la oficina matriz de Mary Kay en Dallas, tal vez a alguien luciendo un broche de brillantes en forma de abejorro, puedas estar segura de que se trata de una de nuestras más altas productoras. El abejorro se ha convertido en el signo máximo de los logros. Lo seleccionamos porque representa el abejorro para todas las mujeres. Hace años, unos ingenieros aerodinámicos estudiaron este animal y decidieron que sencillamente no debería de volar. Sus alas son muy débiles y su cuerpo muy pesado para elevarse en vuelo. Todo parecía indicarle al abejorro que nunca despegaría del suelo, pero me gusta pensar que tal vez nuestro Creador Divino le susurró, tú puedes, y eso fue lo que hizo.